A ver, lo que vamos a hacer ahora es un tema que vengo estudiando hace algún tiempo ya y que es un tema que cada día descubro más, lo entiendo mejor, pero nadie lo tiene completamente claro porque entra mucho en lo que es física cuántica y un premio Nobel de física cuántica, Richard Feynman, él decía que aquel que diga que sabe y entiende física cuántica, ese no sabe nada. Entonces me complazco en estar en ese campo de gente que dice que todavía no lo entiende, pero vamos a dar unos atisbos o unas luces de algo que yo considero que es el futuro de la medicina. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es que toda nuestra medicina está basado en un paradigma químico, ¿no es cierto? Que tal molécula actúa sobre tal molécula, tal vitamina, tal hormona. Y lo que estamos empezando a entender es que todo este sistema está gobernado por leyes de física, de luz, de electricidad, de biofotones y de campos eléctricos. Entonces vamos a ir poco a poco a ir entendiendo ese terreno. Entonces, como una especie de preintroducción, vamos a hablar esto, que el NAT, que es la nicotinamide adenine dinucleotide, dinucleótido adenina de nicotinamida, hay un enorme interés en la ciencia por buscar, es como el santo grial de la longevidad, podríamos decir. Entonces, a medida que nosotros vamos envejeciendo, esos niveles de NAT van declinando inexorablemente. Y se sabe que si las personas pueden mantener niveles de NAT elevados, están protegidos contra todo el espectro prácticamente de enfermedades, porque quiere decir que hay buena salud mitocondrial y se protege contra el cáncer, contra el Alzheimer, contra la diabetes y todo esto. Entonces, esta molécula, nosotros si consumimos proteína, grasa o carbohidrato, lo que hace el cuerpo es lo mismo, lo que quiere hacer es extraerle electrones a la comida, sea cualquier fuente. Eso es lo que quiere el cuerpo, extraer electrones y meter esos electrones en la cadena de transporte de electrones. Y la molécula que entrega esos electrones es el NAT. Él es el encargado. De NADH se va a NAT, de NAT reducido se va a NAT oxidado y cede eso. Entonces, ahí en Harvard hay un equipo que son 40 y pico de investigadores que están dedicados a estudiar la longevidad. El doctor David Sinclair es el que está a cargo de eso. Y ellos están buscando, ellos descubrieron el resveratrol y ellos están buscando ahora precursores del NAT. Y un candidato es el NMN, que está adentro del... No sabía, anoche he visto que ya lo están vendiendo porque entendía yo que estaba en fase, hay una enorme esperanza por ese producto. Y otro que es el NR, ¿ya? Que es nicotinamide riboside. No está la fórmula, pero es un precursor acá. Y el otro es el ácido nicotínico y la nicotinamida. Entonces, resulta que NAT, vamos a hablar algo interesante, NAT viene de la niacina, que es la vitamina B3, ¿ya? Y para producir esa niacina necesitamos triptófano, ¿ya? Entonces, estamos hablando triptófano, niacina, NAT, cadena de transporte de electrones y voltaje celular, electricidad. Eso es simplificándolo. Entonces, este dibujito acá es necesario, yo sé que esto ahuyenta y asusta a la gente, pero si entendemos esto, entendemos bastante lo que vamos a hablar. Acá está el NAT reducido, se vuelve a NAT oxidado y le está cediendo el hidrógeno que va a entrar acá. Entonces acá van a tener protones y acá vamos a tener la cadena de transporte de electrones que van a entrar aquí finalmente. Entonces todo este lado es carga positiva y a lo largo de aquí todo es carga negativa. Ese es el voltaje, igualito que los enchufes.
Y es tal la gradiente de protones positivos que van a entrar disparados por este ATP sintasa y van a pasar de ADP a ATP y tenemos energía. Entonces, este NAT es el que está entregando esos protones y electrones para que entren en este complejo respiratorio de la mitocondria. ¿Ya? Entonces, no se asusten con toda la química, simplemente saber que acá tiene que haber carga positiva, gradiente de protones, y aquí van pasando los electrones y se forma agua. Y es como una, ¿cómo se llaman esos generadores eléctricos que tienen una turbina? Viene el agua con toda presión y genera, acá hay un rotor, entonces está la gradiente que mueve este rotor y se produce ahí la energía. Entonces, este NAT es un anillo de benceno, ¿ya? Entonces, ¿y por qué es un anillo de benceno? Porque él tiene que atrapar ese electrón ahí para que no salga y no lo pueda transportar y lo pueda mover de un lado a otro. Entonces acá está el reducido al oxidado, le va a producir sus dos electrones y su protón, y esta es la parte que nos interesa. Esto es lo que va a producir esa cadena de transporte de electrones y lo que nos va a dar la energía. ¿Y por qué es interesante esto? Porque para tener este NAT necesitamos niacina. Y para la niacina es la vitamina B3, que es sumamente importante para la dieta, ¿ya? Y de lugares donde hay deficiencia de niacina tenemos la famosa pelágra, ¿ya? Que es una enfermedad que se ha dado en muchos lugares donde hay deficiencia de vitamina D, en particular la B3. Entonces, lo que se sabe es que en lugares donde la dieta es exclusiva de maíz, ¿ya? El maíz americano, el maíz tiende a llevarnos hacia una deficiencia de niacina, nos lleva hacia la pelágra, ¿ya? Entonces, la deficiencia de B3 te da las 3D, dermatitis, demencia y diarrea, y finalmente la última D, que es death, la muerte, así se acuerdan. Entonces vamos a ver que está relacionado con la piel, vamos a ver que está relacionado con el sistema nervioso y con el sistema digestivo, ¿ya? Entonces, cuando los primeros colonos ingleses llegaron a Estados Unidos, ellos, los indios norteamericanos, ahí en Texas, Arizona, Nuevo México, su dieta era basada en maíz. Y todos estos colonos empezaron a tener pellagra ahí. Y el gran misterio fue por qué al otro lado del río, en lo que es el actual México, ahí no había pellagra, no había deficiencia de vitamina D, de vitamina B3, ¿ya? Entonces, Cristóbal Colón llevó el maíz, lo llevó a Europa y empezó a ver fuertes cultivos de maíz en Egipto, en África, en Italia, y empezó a tener pellagra. Animales que se les alimenta exclusivamente con maíz van a tener también deficiencia de vitamina B3, ¿ya? Entonces acá ustedes ven el triptófano que se necesita para la niacina. Si esto está obstruido, van a ver que hay una hiperpigmentación de la piel, ¿ya? Va a ir a la melatonina. Entonces, el triptófano se necesita para la serotonina, para el cerebro, se necesita para la piel, ¿ya? Y se necesita para que produzcas energía. Entonces, acá podemos ver que el triptófano, tenemos aquí triptófano, tiene dos vías. Una que va a producir la melatonina, que se necesita para dormir y sobre todo para reparar la melatonina, la mitocondria, ¿ya? Pues la melatonina no es solo para que duermas, sino que en la noche lo que hace es repara todas las mitocondrias. Esa es su función. Todos los receptores de melatonina, o muchos de ellos, están en la misma mitocondria. Y por el otro camino, el triptófano va a producir niacina. Ahora, lo interesante es que el triptófano es un aminoácido aromático, ¿ya?
es un aminoácido que también tiene un anillo de benceno y que atrapa los electrones ahí. Y hay 3 aminoácidos aromáticos que son la tirosina, el triptófano y la fenilanalina, y ellos captan luz. Entonces, estos 3 aminoácidos se producen en el intestino, en la llamada vía del Shikimato, ¿ya? Entonces, ellos producen eso, y estos 3 aminoácidos van a captar luz, y acá podemos ver, acá están los 3, ahí ven su anillo de benceno, tirosina, histidina, falta fenilanalina, y aquí está donde las frecuencias, los picos donde ellos absorben la luz, ¿ya? Entonces las proteínas absorben luz y esto es más o menos, o digamos, está dentro del rango de ultravioleta. Entonces la parte interesante es que el maíz tiene bastante de esta molécula que vimos en el primer slide, el ácido nicotinamídico, ¿ya? Tiene bastante precursores de B3, pero esos precursores de la niacina están adheridos a la celulosa, ¿ya? Tiene un nombre, ácido niactínico, algo así, pero está adherido y no está disponible. Entonces, ¿qué hacían los antiguos incas y qué los antiguos mayas con el maíz? Ellos lo hervían en cal, ¿ya? Eso es lo que en México se llama la nixtamalización y acá en Perú se llama el patachi, ¿ya? Entonces el maíz debe hervirse en cenizas, ¿ya? Y en cal. Hay récords que hace 1200 años los mayas ahí en Guatemala, 1200 años antes de Cristo, agarraban de minas de cal y le ponían al maíz y le ponían mitad cal, mitad ceniza, y la ceniza la hervían con el maíz, ¿ya? Y eso es lo que se llama la nixtamalización. En lengua náhuatl, nixt es ceniza y tamal es el maíz hervido con eso. Y de ahí viene la palabra tamal, con que usamos los tamales, que es maíz molido, que originalmente se hacía con la ceniza y se hace actualmente. Entonces lo interesante es que el maíz es una muy rica fuente de estos precursores de la vitamina B3, y si nosotros hiciéramos como lo consumían antiguamente los ancestros, ahí está enriquecido, está disponible esta niacina. E incluso, pues el calcio que está en la cal se va a mezclar con los nutrientes del maíz y aumenta la biodisponibilidad del calcio en 400%, ¿ya? Y aumenta la disponibilidad del hierro en 73% y también el zinc. Entonces, y el maíz tiene un ácido fítico que inhibe la absorción de muchos nutrientes, y cuando lo haces el patachi o la nixtamalización, esos antinutrientes ácidos fíticos se reducen 35%. Y como si eso no fuera suficiente incentivo, el maíz tiene 2 micotoxinas, tiene unos hongos que están adheridos ahí. Y cuando lo haces hervir con la cal y con la ceniza, desaparece el 90% de estos hongos, ¿ya? Entonces, yo lo he estado preparando en mi casa, es la cosa más deliciosa que hay. Agarras cal activa que compras en la ferretería, que cuesta 5 soles la bolsita, ¿ya? Y le pones ceniza y hierves tu mote. Lo tienes que poner a 90 grados centígrados, no debe hervir. Y lo pones, no debe romper el hervor, pero casi. Lo pones, puede ser 1 hora o más, o otros dicen 40 minutos. Y no rompe el hervor, lo estás moviendo y moviendo. Y de ahí lo apagas el fuego y lo dejas en su agua con cal por 7 horas, ¿ya? O toda la noche. Y de ahí lo enjuagas y lo limpias, le sacas toda la ceniza, le sacas toda la cal, y ese maíz lo mueles y puedes hacer tus tacos, ¿ya? O puedes hacer tus tamales o tu sopa patachi o todo eso. Y ahí tenemos muy enriquecido una manera de tener nuestro calcio
y vamos a tener ese maíz, como se ha enfriado y lo vas a volver a calentar, tiene un almidón resistente. Entonces, esa fibra que está ahí no va a estar disponible para las bacterias de la parte alta del intestino delgado, sino la parte baja. Entonces, el índice glicémico es mínimo, no te sube el azúcar y te está dando buena fibra para el intestino grueso, ¿ya? La vez pasada hablamos de la yuca, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que es un precursor de las actinobacterias, de las bifidobacterias intestinales y que tiene mucha fibra. Y en realidad yo olvidé decir, a la yuca también hay que hacerle un proceso, ¿ya? Si ustedes van en la selva, ustedes ven que la gente en la selva no agarra la yuca, la sancocha y se la come. Ellos primero cortan, porque la yuca tiene cianoides, que son muy tóxicos. Entonces la yuca hay que pelarla toda, después se corta en trozos y se mete en un balde con agua y se deja remojar 3, 4 días. Entonces se va a fermentar la yuca, se va a hacer chicha así, y después botas el agua, después lo sancochas y vas a ver que el sabor de la yuca es mucho mejor, ¿ya? Entonces, y le estás sacando todos esos cianoides que son tóxicos, ¿ya? Eso así hacen en Brasil, el pão de queijo es esa yuca cassava fermentada, después le ponen queso y hacen unas bolitas, o en África le llaman fufú, pero siempre tiene que fermentarse esa yuca primero, ¿ya? Bueno, y al maíz hay que hacerle la nixtamalización o el patachi, hervirlo con la ceniza. Entonces, de repente esa era la tecnología que usaban nuestros ancestros, no tenían esto NR, NM, esos fármacos para aumentar el NAT, pero créanme que sí va a ayudar. Entonces, lo que quería decir, acá está el NAT oxidado, acá está el NAT reducido, y tienen picos de absorción de 340 nanómetros y 250. Entonces, el NAT absorbe luz. Entonces, fíjense qué interesante. El triptófano es un aminoácido aromático que absorbe luz en ultravioleta en 280. El NAT absorbe luz en 350, ¿ya? Y a donde va a ir, que es ese citocromo 1 que habíamos visto para entrar en la cadena de transporte de electrones, también es una proteína fluorófora, que quiere decir que absorbe luz también, ¿ya? Y el tercer complejo respiratorio en la mitocondria, vamos a regresar de repente acá al primero para entender. Entonces, el triptófano recibe luz, el NAT recibe luz, este es fluoróforo, este también es fluoróforo, el FAT, y la citocromo C oxidasa, esto recibe infrarrojo. Entonces, si ustedes ven que todo el mecanismo para producir energía está modulado y regulado por la luz, ¿no es cierto? Entonces, eso es como una pequeña introducción a lo que vamos a hablar ahora. Tenemos que no se trata solo de comer los alimentos que tenemos que consumir, no se trata de comer solo choclo, sino que tenemos que saberlo consumir y en qué contexto y en qué lugar. Y vamos a ver, porque lo que queremos producir de ese choclo es energía, ¿ya? Y la luz, estamos empezando a ver que juega un rol crítico en todo la luz, el campo electromagnético y el agua, ¿ya? Que vamos a ver que el infrarrojo lo que actúa es sobre el agua. Bueno, ese era un pequeño preámbulo y vamos a hablar de otro tema ahorita. Hace 2 años, me hablaron de este libro, ¿ya? Que es un libro publicado en el 69. Yo recuerdo, me fui a Inglaterra, había fallecido mi abuela, iban a vender la casa, entonces era la última oportunidad y estuve en el campo, tuve un mes ahí, llevé todos mis libros para estudiar y uno de los libros fue este. Y este es un libro de este André Bourret, que no era ni físico, ni químico, ni biólogo, era una persona muy inteligente, que empezó a ver que los centriolos, ¿ya?
o los microtúbulos que vamos a hablar eran realmente la base de toda la biología, ¿ya? Y yo creo que es un librito chiquito, es un libro brillante y creo que merece rescatar y vamos a ir explicándolo un poquito. Él lo que dice es, del átomo al étoile, tout est vibratoire. Del átomo a la estrella, todo es vibración. Y estos microtúbulos son como el centro vibratorio, el centro del campo electromagnético que está en la célula. Entonces, me imagino que vamos a tener que explicar primero, responder esta pregunta, ¿qué son exactamente los microtúbulos? ¿Ya? Entonces, antes de entrar a eso, vamos a ver aquí. Este es un organismo unicelular, el paramecium, y él no tiene cerebro, él no tiene sistema nervioso, ¿ya? Él no tiene conciencia, perdón, no tiene sistema nervioso, pero tiene conciencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque él ha demostrado ser un animal capaz de aprender, ¿ya? Si le dan comida para aquí, para allá, él se mueve, él se desplaza, él entiende y tiene memoria incluso, puede tener sexo, ¿ya? Y se mueve con estas cilia que son como unos flagelos que se desplazan y estos cilios de acá son microtúbulos y estos microtúbulos es lo que le está dando ese nivel de conciencia rudimentaria, ¿ok? Y si nosotros queremos ir atrás en nuestra propia existencia, todos fuimos en algún momento cigote, óvulo y espermatozoide. Entonces, estos espermatozoides, esta parte de acá, son microtúbulos, ¿ya? Que están coleteando, ¿ya? Y el más rápido de todos, ese es cada uno de nosotros, que ganó la guerra entre los 200 millones, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se sientan con mala autoestima, acuérdense que entre 200 millones de espermatozoides, ustedes ganaron la carrera. ¿Ya? Imagínense lo grandioso que somos cada uno de nosotros. Entonces, haciendo la anatomía del espermatozoide, vemos que acá tenemos mitocondrias y estas mitocondrias le están dando energía al microtúbulo para que coletee, ¿ya? Entonces, energía le está mandando un campo electromagnético para que pueda hacer esa carrera. Entonces, fíjense que la vida empieza con estos microtúbulos, ¿ya? Entonces, acá tenemos, vamos a ir viendo esta estructura, son 9 parejitas, siempre se repite la misma anatomía, ¿ya? Y si lo vemos más en detalle, tiene dos partes, la alfa tubulina y la beta tubulina, que son dímeros, y se van acoplando aquí y van haciendo este microtúbulo, ¿ya? Entonces, toda la célula, así como este edificio, esta casa tiene estructuras, vigas de soporte, la célula, sus estructuras de soporte son los microtúbulos que lo sostienen todo, ¿ok? Entonces, pero además es el centro de la energía eléctrica del cuerpo, porque lo que vamos a ver acá es que son las redes de conexión que no solo conectan a la célula, sino a todo el cuerpo, está interconectado con esta energía. Entonces, esos microtúbulos además son centros de transporte, son como avenidas y van van caminando por aquí, van caminando, entonces ellos saben, acá tengo que descargar, acá tengo que cargar, y a través de estos microtúbulos son como las avenidas que dentro de la célula las sustancias tienen que moverse. Hay células larguísimas, por ejemplo, del nervio ciático, hay una neurona puede partir desde la zona lumbar y termina en el dedo gordo del pie. Y tiene que tener un camino, una carretera para lo cual moverse, ¿ya? Entonces, con esto, las sustancias se van moviendo a lo largo de la célula. Entonces, para ver aquí, acá todo esto que está en verde es la red de microtúbulos. Imagínense qué enorme es ese sistema. Hay un hindú,
ya que tiene un apellido bien difícil de pronunciar, Bandyopadhyay Anirban, que es de MIT, trabaja entre MIT y Japón. Es una persona que es quizá uno de los más grandes investigadores de microtúbulos, ¿ya? Y él ha visto que los microtúbulos tienen 3 capas, ¿ya? Entonces la capa externa, que vibra en kilohertz, ¿ya? Que son 1000 pulsaciones por segundo. La capa media, que pulsa en megahertz, ¿ya? Que son 10000 pulsaciones por segundo. Y el centro está forado, que vibra en gigahertz y está con agua. Entonces todo esto es una unidad, estos microtúbulos están vibrando, ¿ya? Está generando una vibración muy fuerte. ¿Y quién le da esa vibración? Ya lo habíamos explicado. Es la mitocondria, que le da energía. Entonces la mitocondria genera un campo eléctrico, ya libera energía, y este campo electromagnético es lo que le está transfiriendo información al microtúbulo y le está transfiriendo luz, como vamos a ver, porque las mitocondrias producen luz, ¿ya? Entonces, en toda célula tenemos un estado fundamental que está bajo energía y un estado excitado. Lo que queremos es lo que vamos a ver es que estos biofotones, esta luz que emite la mitocondria y este campo eléctrico que le da al microtúbulo, le tiene que dar un campo electromagnético con coherencia, con información. Eso es lo que quiere el microtúbulo, porque a partir de ahí vamos a empezar a hacer un orden en todo el organismo, en toda la conexión de todo lo que tenemos. Vamos a entrar primero poco a poco. A ver, habíamos dicho que esta mitocondria, la mitocondria es una bacteria, ¿ya? Viene evolutivamente de ahí y el cloroplasto de las plantas también es una bacteria. Y lo que tienen en común, que son cloroplastos en las plantas, hacen fotosíntesis, y mitocondria en los animales produce la fosforilación oxidativa, produce energía. Los dos vienen de bacterias, ¿ya? Uno libera oxígeno al ambiente, que son las plantas, y la mitocondria consume oxígeno. La planta tiene que tomar agua y la mitocondria tiene que liberar agua, ¿ya? La mitocondria libera dióxido de carbono, mientras que el cloroplasto lo toma del aire. Entonces tienen una relación inversa y complementaria, pero tienen un punto de común, que los dos necesitan luz, ¿ya? Entonces, la mitocondria necesita tanto ultravioleta como infrarrojo. Entonces acá tenemos desde la luz más potente, que es la ultravioleta, hasta la infrarrojo cercano. Y vamos a ver que la profundidad de esta luz infrarrojo es mucho más fuerte, ¿ya? Entonces tiene capacidad de penetración. Por eso es que hay muchas terapias fotodinámicas que buscan usar luz infrarrojo para activar ciertas moléculas, porque el infrarrojo tiene capacidad de profundidad, mientras que esta luz no penetra mucho. Entonces, las bacterias que están en nuestro intestino también necesitan luz, ¿ya? Ellas emiten luz, ¿ya? Entonces, las células del intestino son procariotas y hay distintas fuentes. Unos dicen que liberan 500 veces más biofotones que las células eucariotas y otros dicen 4000 veces más luz. Entonces, el intestino está emitiendo cantidades de biofotones de luz adentro, ¿ya? En nuestra luz intestinal, ¿ya? Y las bacterias del intestino se comunican con nuestras mitocondrias, porque son sus hermanitos, ¿no es cierto? Son bacterias los dos, y se sabe que hay citoquinas, hay lo que se llama el retrograde response, hay toda una serie de señales
intercomunicación entre bacterias intestinales y mitocondrias. Pero las dos que necesitan, los dos necesitan luz infrarrojo, ¿ya? Entonces el microbioma intestinal está modulado por la luz, ¿ya? No solo por tu dieta. Si nosotros agarramos, creo que explicamos eso, no sé, un recipiente grande de chiche jora y lo vamos a fermentar, uno al sol y el otro lo fermentamos en el sótano, en la oscuridad, va a fermentar diferente porque hay un campo electromagnético diferente, hay luz diferente. Entonces, igual el intestino, si nos vamos a vivir a Alaska o África ecuatorial, el intestino va a tener una diferente poblaciones de bacterias intestinales. Entonces, hay unos aparatos, yo tengo uno, que te pones aquí en el abdomen y emite esta luz infrarrojo acá. Y lo que estás haciendo es alimentando no solo a tu grasa subcutánea, estimulando células madre que están ahí, pero le estás dando luz al microbioma. El microbioma manda luz. Incluso hay una teoría que les voy a compartir que les va a parecer un poco extravagante, pero los rusos son los pioneros en estudiar biofotones. Y ellos dicen que es tal cantidad de luz que emiten las bacterias que están en el intestino, que ellos son como un proyector, así como este proyector, están mandando luz las bacterias del intestino. Y el ecran que recibe la luz son los enterocitos que están en el colon, en el intestino. Ellos están recibiendo la luz, ellos son el proyector. ¿Y qué es lo que hacen con esa luz? Captan información, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a explicar? Todo esto se trata de ir de un campo de baja coherencia a un estado de alta coherencia. Y la luz es el mecanismo para hacerlo. Incluso muchos investigadores rusos dicen que enfermedades autoinmunes básicamente lo que son es desequilibrios en las frecuencias de luz que está emitiendo el microbioma intestinal. ¿Ok? Bueno, entonces esto ya lo hemos explicado. Este es el complejo respiratorio. Acá es complejo 1, donde habíamos dicho que entra el NAD, NADH, NAD positivo, ya va a ceder y aquí, por aquí van a ir caminando los electrones, ¿ya? Entonces, ¿para qué exactamente comemos? Para producir esta cadena de transporte de electrones o para producir una gradiente de protones positivos acá arriba en esta membranita. Por eso la mitocondria tiene muchas membranas adentro y está permitiéndole generar esa diferencia de potencial entre un lado de la membrana y otro. Entonces, esta parte, la citocromo C oxidasa, que es esto de acá, ¿ya? Él cuando recibe luz infrarrojo, ¡pum!, impulsa la cadena de transporte y va a ayudar a producir más energía. Entonces, acá tenemos los picos de luz. Acuérdense, porque venden equipos así de terapéuticos para que te pongas aquí, para desinflamar, para la cabeza, para la nariz, para todo. Y entonces cuando ustedes se compren ese equipo, asegúrense que tiene que tener estas frecuencias de luz, 830, 840, porque esas son las más efectivas, las más potentes, que te va a estimular la mitocondria, que te va a dar energía y te va a dar fuerza y todo eso. Pero después que le he dicho que es la citocromo C oxidasa de la mitocondria la que tiene que absorber luz, después viene otro investigador y dice, no señor, no es la citocromo C oxidasa la primaria, la más importante, sino es el agua. Entonces acuérdense que todo ese sistema está en agua y el agua también absorbe luz. Entonces el sol lo que está dando es llevando al agua de un estado de bajo energía potencial a uno de estado más alto. Entonces acá pueden ver ya citocromo C oxidasa. Esta es la sangre donde absorbe, esta es la citocromo C oxidasa y esto es el agua, ¿ya? Entonces acá hay un punto de encuentro, ¿ya? Citocromo C oxidasa y agua. Entonces la luz le da a todo el sistema la luz que hace, lleva, si este es el átomo, acá tenemos órbitas, ¿no es cierto? Está subiendo los electrones.
los está llevando a un estado. Eso es lo que hace la fotosíntesis. O este relojito, por ejemplo, hace el efecto fotoeléctrico, ¿no es cierto? Es un reloj solar. Esto fue en realidad la razón por la cual le dieron el premio Nobel a Einstein, fue que descubrió ese efecto fotoeléctrico. Cuando te da el sol, los electrones o suben una órbita, o suben otra órbita, o se liberan. Y cuando se liberan y salen, eso es lo que te da la corriente eléctrica. Entonces, eso lo está haciendo el agua, lo está haciendo en la cadena de transporte de electrones, lo está haciendo a todos esos niveles, ¿ya? Desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Entonces, fíjense, el infrarrojo, tenemos infrarrojo cercano y tenemos infrarrojo lejano, ¿ya? Entonces, entre 760 y 1400, 1400 a 3000 y más adelante. Y fíjense que en estos rangos, acá en el lejano se provoca rotación de las moléculas en estado gaseoso. Acá en el medio, vibración del esqueleto molecular, y en el cercano hace vibrar los átomos dentro de la molécula. Entonces, todas estas partes del espectro está haciendo diferentes funciones en la célula. Ahora están empezando a entender por qué cuando le dicen, no, sí, tienes que tomar sol para la vitamina D. La vitamina D no tiene nada que hacer acá. Es una de las tantas cosas, pero el mecanismo es mucho más complejo y mucho más amplio, ¿ya? Entonces, bueno, esto es repetir un poco, esas son las frecuencias de luz de infrarrojo que va a absorber la mitocondria y que lo va a impulsar y le va a dar su fuerza. Esto está repetido. Y acá vamos a ver, hace poquito vi, lo invité para que venga, pero creo que no ha venido, un paciente que se ha demorado 10 años en tener una hijita y quiere tener otra, y el problema es que tiene baja motilidad espermática. La mujer, su esposa, no tiene problema, pero sus espermatozoides no se mueven. Entonces, si para que se muevan, necesita ese microtúbulo de acá, necesita energía y necesita la mitocondria, necesita ser fuerte. Entonces ahora entienden de repente por qué yo les dije que se ponga en los testículos una luz roja. Ya suena extraño, dicen, oye, me voy a poner una luz ahí, este doctor que está... Pero lo que está haciendo es eso, no es solo eso que eso va a resolverlo, pero incluso personas con inflamación en la próstata, hay equipos especiales que se ponen ahí en el perineo para que te empiece a dar la luz, ¿ya? Bueno, entonces, esa luz tiene una serie de efectos medicinales, reparan tejido, ya, quitan edema, son analgésicos para el dolor, muchos problemas que personas que tienen, por ejemplo, el hombro o el codo de tenista, qué sé yo, se ponen luz infrarrojo que pueden comprar en la ferretería, no es solo el calor, sino es la frecuencia de luz que está teniendo profundos impactos sanadores. Entonces aquí ven todas estas personas están usando diferentes equipos de luz para desinflamar, para la artritis, para la tendinitis, ¿ya? En la cabeza se ponen también porque la célula normal tiene 300 mitocondrias, pero las neuronas, cada neurona puede tener 5000 mitocondrias, ¿ya? Y tienes que darle a todas esas mitocondrias de la cabeza, le tienes que dar luz, ¿ya? Y también hay saunas que no solo te dan calor, sino sería ideal que vayan a un sauna que te dé calor y luz, ¿ya? ¿Ya? Para que tenga ese efecto medicinal. Incluso hay caballos que les están poniendo ahí su luz infrarrojo. Bueno, ese es el tema en cuanto a lo que es mitocondria y luz infrarrojo. Y acá tenemos estas neuronas que se llaman piramidales, ¿ya? Entonces son fuentes primarias de excitación en la corteza prefrontal, en el sistema piramidal de mamíferos. Entonces, si nosotros le tomamos un zoom dentro de esas neuronas piramidales, acá tenemos microtúbulos, ¿ya? Acá está ese microtúbulo y fíjense que ese microtúbulo está ordenado de esta manera.
con su alfa tubulina, beta tubulina, tiene un orden. Pero si nosotros le ponemos anestesia, una epidural, entonces el dipolo queda dispersado, queda roto y hay anestesia. Entonces, los anestesiólogos usan este principio para quitarnos el dolor, ¿ya? Y para anestesiar. Ahora, fíjense lo interesante. Nosotros siempre hemos pensado, hay dos teorías de la conciencia. Entre una neurona y otra hay un punto de encuentro y ahí hay una sinapsis. Se libera la acetilcolina y pasa el mensaje de una neurona a otra, Entonces, hay dos teorías. Uno dice que la conciencia es que son millones de neuronas haciendo sinapsis, así, y eso de alguna manera está creando tu conciencia. Y entonces, como son millones de neuronas, hay espacio ahí para que nuestros pensamientos fluyan. Eso es un tema muy interesante, que es ver cómo entender la conciencia a nivel biológico. Pero en esa sinapsis, mira acá la cantidad de microtúbulos que hay. Entonces existe otra teoría, que es la teoría ORC-OR, Orchestrated Objective Reduction, ¿ya? Reducción objetiva reducida, que es de Roger Penrose, que es un físico matemático de Oxford, y Stuart Hameroff, que es un anestesiólogo americano. Entonces ellos trajeron una teoría de la conciencia cuántica, ¿ya? Entonces para ellos la conciencia viene de acá. Y es interesante porque este Roger Penrose, él es un físico que era compañero de estudios incluso de este Stephen Hawkins, porque él estaba primero en Cambridge, de ahí se pasó a Oxford, y escribió un libro que se llama The New Emperor's Mind, la mente del emperador, ¿ya? Y tiene toda una teoría de cómo porque Stephen Hawking estudiaba física cuántica, pero veía estrellas, agujeros negros y se iba así al infinito. Y Roger Penrose se dijo, no, él quería ver las neuronas del cerebro y estudiar la conciencia y cómo la física cuántica puede ayudar a entender la conciencia. Entonces, este libro lo leyó y él plantea cómo tiene que ser la conciencia a nivel de la física cuántica, pero dice, pero yo no sé cómo funciona eso. Pero él dice, la sinapsis es imposible. Con las sinapsis nerviosas, con eso no se puede hacer conciencia, y él explica una cantidad de fundamentos. Entonces tiene que haber alguna otra estructura. Y este libro lo lee Stuart Hameroff, que era un anestesiólogo en Arizona, y este anestesiólogo está obsesionado estudiando el microtúbulo, tenía 20 años, y le manda una carta a Inglaterra y le dice, oye, mira, yo creo que tengo la unidad, la estructura biológica que pueda ayudar a entender tu teoría de la conciencia, ¿no? Entonces, qué interesante, bueno, ¿por qué no te vienes? Y conversamos, y fueron, y bueno, y se reunieron y publicaron una cantidad de papeles sobre su teoría de la conciencia. Entonces, acá tienes una sinapsis, pero esto se prende y se apaga, y ya no queda nada. Pero aquí, en cómo tú ordenas este microtúbulo, acá hay proteínas, acá es donde está la memoria. Acá es donde está realmente la conciencia, según esta teoría, ¿ya? Y esto, lo que está en el microtúbulo, es vibración, es luz y es campo electromagnético lo que está ahí. Entonces es como nuestra computadora no está basada en química. Le ponemos, no sé, bicarbonato de sodio. Imagínense si tuviéramos una computadora, ya ponle bicarbonato, ahora ponle vitamina K para hacer esta. Demasiado lento es. Pero con la luz lo hace todo rapidísimo, ¿no es cierto? Y nosotros somos así también, lo hacemos con luz. A la velocidad de la luz hacemos nuestros actos, jugamos ping-pong, hacemos deporte. No, si tuviéramos que esperar a la velocidad de las reacciones químicas, sería demasiado lento, ¿no es cierto? Y la conciencia también. Entonces, lo que está sucediendo aquí son fenómenos de campo eléctrico y son fenómenos vibratorios. Entonces, fíjense aquí, tenemos otra neurona, y mire la cantidad de microtúbulos que están ahí, y ellos no son simplemente de soporte, estructura, para que no se caiga y no se desplome la neurona. Eso es lo que se pensaba antes, que simplemente ahí para que se sostenga. No,
es la unidad funcional realmente que está dándole toda la transmisión y que está sosteniendo la conciencia, según esta teoría. Entonces, esta es la teoría, si ustedes la quieren investigar más, reducción objetiva orquestada, ¿ya? Y estos son los ponentes Roger Penrose, inglés, y Stuart Hamerhoff, anestesiólogo y psicólogo. Por acá tienen su fotito de los dos, ¿ya? Entonces los dejo como para que vean que ya la física con la conciencia está empezando a ver cómo poder explicar esto. Y la física cuántica es muy compleja, pero parece que tenemos ahí al menos un punto para empezar. Entonces, en este libro, André Bourret dice, la vibración es la creadora de la estructura, ¿ya? El centriolo, y el centriolo es una unidad en la célula con la que se va a dividir y está hecho de 27 microtúbulos unidos ahí, ¿ya? El centriolo es incontestablemente un vibrador. Tiene vibraciones eléctricas, fotónicas, nucleares, ¿ya? Y es un centro de resonancia en campos no alterados. Entonces, tuvo él la visión para poder ver eso, ¿no? Entonces, las mitocondrias producen energía y ellos producen un desecho que es las especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Y esas especies reactivas de oxígeno, esas son las que emiten luz en la mitocondria, ¿ya? Entonces, acá tenemos una mitocondria emitiendo luz y campo eléctrico y afectando al microtúbulo. Las mitocondrias siempre están pegaditas al microtúbulo. Ahí van a estar adheridas porque se mueven a lo largo de ellas y además que tienen que darle vibración, tienen que darle fuerza. Ahora, fíjense, este es una imagen, un zoom de un microtúbulo. Entonces acá están las proteínas del microtúbulo y tiene esas tubulinas que tiene triptófano, fenilanalina y tirosina. Y habíamos dicho que estos son los 3 aminoácidos aromáticos. Los 3 aminoácidos que los produce la vía del Shikamato se tienen que producir en tu intestino, ¿ya? Y que absorben luz, ¿ya? Entonces, ¿por qué están estos aminoácidos aromáticos ahí? Porque ellos tienen que captar la luz. Y esa luz que captan es justamente extremada baja frecuencia ultravioleta que emite la mitocondria. Acá lo pueden ver de otra manera. Acá está el microtúbulo y todos estos colores que ustedes ven acá son los distintos aminoácidos, sobre todo triptófano, tirosina, fenilanalina, histidina, que son los aminoácidos que captan luz, ¿ya? Entonces, para recordarles, acá está la vía del Shikamato, que producen bacterias, en el intestino. Shikamato era un japonés, y fíjense que el glifosato rompe esto e impide la producción de esos 3 aminoácidos. Por eso es que está asociado el uso del glifosato, el Roundup que usan en transgénicos, está asociado a autismo, está asociado a Parkinson's, está asociado a Alzheimer y a cáncer, porque le estás quitando, porque lo que tú consumes de estos aminoácidos en tu dieta no es suficiente. Las bacterias de tu intestino tienen que estar produciéndote estos aminoácidos aromáticos. Y si le quitas con esto, y por eso fue que le dieron la licencia al glifosato. Le dijeron, el glifosato originalmente era una sustancia, es un quelante para limpiar tuberías. Lo hicieron en Bélgica, entonces lanzaban glifosato y sacaban todo el sarro de unos tanques enormes de hierro y lo bajaban limpiecito. Y lo botaban al agua, así a la tierra, y cuando lo botaban a la tierra veía que ni una planta vivía. Y entonces vino un tipo inteligente y dijo,
esto de repente nos sirve como herbicida porque mira, está matando todas las plantas. Y entonces la Monsanto lo compró y desarrolló un herbicida, ¿ya? Y para que la FDA le dio la patente y le dijo, mira, el tema es así. Hemos visto que el glifosato lo que hace es mata la vía del Shikimatu en las plantas. Los mamíferos no tienen vía del Shikimatu. Entonces eso no le va a afectar al ser humano para nada, ¿ya? Pero lo que no dijeron o no sabían o que sabemos ahora es que el intestino sí tiene vía del Shikimatu y basta que comas partes por millón de ese herbicida y estás interfiriendo con esa vía metabólica y estás comprometiendo estos aminoácidos. Entonces acá estamos hablando que este triptófano, tirosina, fenilalanina, recordando, tienen que recibir, se estimulan con la luz y estos microtúbulos ya son fluorescentes, principalmente debido al triptófano. Y acá están las frecuencias de luz que reciben y que necesitan y que los estimulan. Entonces, tirosina es un aminoácido aromático y triptófano es otro. Las dos vienen de la vía del Shikimatu y las dos son precursores de serotonina y de dopamina respectivamente. Entonces, acá están las vías de la dopamina, acá están las vías de la serotonina y todo el cerebro está regulado por esto, ¿ya? Por eso es que cuando viene el invierno, está esa depresión de invierno, es porque la luz no está estimulando a estos aminoácidos aromáticos y está afectando a la serotonina y a la dopamina, sobre todo a la serotonina, ¿ya? Cuando viene el sol nos sentimos contentos, ¿ya? Entonces, todos nuestros neurotransmisores, serotonina, melatonina, dopamina, todo eso, ¿ya? Se postula que los microtúbulos juegan un rol directo en darle acciones de potenciales, campo electromagnético y corrientes eléctricas a estos neurotransmisores. Entonces, fíjense que todo el cerebro, acá están los 3 aminoácidos aromáticos, son anillos de benzina, dopamina, melanina para la piel, serotonina y melatonina, todo esto vienen de esos aminoácidos aromáticos y están haciendo una danza, una actividad súper importante ahí en esos microtúbulos, ¿ok? Ahora, estos microtúbulos habíamos dicho que están vibrando, están emitiendo, recibiendo luz, están creando un campo eléctrico ahí y esto es lo que medimos en un electroencefalograma, ¿ya? Entonces, al ellos vibrar, esa vibración está afectando a toda la corteza cerebral. No es que hay un chispazo de una sinapsis por aquí y otro chispazo que viene por allá, sino todo el cerebro, al unísono, como una música, está vibrando. Incluso he escuchado una grabación, hay un video súper interesante que dura 1 minuto, que escuchas la vibración del microtúbulo. Suena así como un pi, y esa vibración tiene un sonido que han logrado captar con no sé qué equipo. Y entonces esto es lo que estamos viendo en los electroencefalogramas. Entonces, si esos microtúbulos tienen esta frecuencia, vamos a estar en beta, vamos a estar en alfa o vamos a estar en teta y vamos a tener diferentes estados de conciencia, porque esas vibraciones de microtúbulo es la que estamos percibiendo en el electroencefalograma. Ahora fíjense algo interesante. Si tienen los ojos abiertos, mira cómo es el electroencefalograma. Ojos cerrados, abiertos, cerrados. Y eso es al instante. Entonces, la luz que entra por tus ojos está afectando tu electroencefalograma. El ojo no es solo para mirar. El ojo es un reloj biológico. El ojo está regulando también a la pituitaria. Creo que hemos hablado eso, pero repito, todas nuestras hormonas del cuerpo están reguladas por ese eje cortisol-melatonina. Cortisol se libera a las 5 de la mañana, melatonina a las 5 de la mañana, 9 de la noche.
y ellos regulan a todas las hormonas del cuerpo. ¿Y quién regula el eje cortisol-melatonina? La luz y la oscuridad. Entonces, ese es el ritmo circadiano biológico, que todo va a estar regulado ahí. Entonces, si tú estás con la luz prendida hasta las 11, 12 de la noche, estás alterando no solo las hormonas, sino tu electroencefalograma y todo eso. Entonces, haciendo un resumen, podemos decir que tenemos radicales libres, ¿ya? Que es el fuego que va a estar en la mitocondria, son el resultado del metabolismo. En la fosforilación oxidativa va a producir biofotón. Estos biofotones se absorben en los aminoácidos aromáticos de los microtúbulos y produce esto, un campo electromagnético coherente. Entonces, el nombre del juego es producir campo electromagnético coherente. Acuérdense eso, campo electromagnético coherente, ¿ya? Porque si no es coherente, entonces somos incoherentes. Y si somos incoherentes, nuestra conciencia va a estar alterada, afectada. Y eso nos va a llevar a un tema que vamos a hablar. Pero acuérdense eso, lo que estamos buscando con todo este tema de la luz es producir una coherencia. Cuando las bacterias del intestino emiten esa luz, porque las plantas tienen luz. Si usted agarra una cebolla cocinada con una cebolla viva, van a ver que emite luz. Por eso cuando consumes alimentos crudos, estás dándole luz a tu intestino. Y esa luz está siendo absorbida, está siendo captada y está empezando a crear un campo electromagnético coherente. Cuando las plantas reciben luz, no es solo para hacer la fotosíntesis, ellos están captando longitudes de azul, longitudes de amarillo, longitudes de verde, y con eso están empezando a ordenar todo su sistema. Están empezando a hacer un campo electromagnético coherente, ¿ya? Entonces, parece que los procesos de bioelectrónica y biofotónica son procesos que no son independientes de los procesos biológicos en el sistema nervioso, ¿ya? Los biofotones se absorben de manera natural, son cromóforos, son anillos de porfirina, flavínicos, piridínicos, ¿ya? Ahora, estos microtúbulos tienen aquí unas proteínas que se llaman tau, ¿ya? Entonces, acá tenemos una neurona saludable con su microtúbulo y acá tenemos una neurona defectuosa. Entonces, cuando se empieza a degradar esto, ahí tenemos problemas, ¿ya? Porque se está empezando a perder esta integridad del microtúbulo y eso nos trae enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, el microtúbulo está creciendo y está desintegrándose. Ellos están yendo de estos dos estados porque tienen que desintegrarse y tienen que volver, pero tienen que tener la capacidad de volver a estructurarse nuevamente, ¿ya? Si no lo hace, ahí tenemos Alzheimer, ¿ya? Si no se puede... Esto creo que vamos a tener que saltar esto. Bueno, vamos a hacerlo. Hay una parte, nosotros tenemos dos genomas, un genoma nuclear, ¿ya? Y un genoma mitocondrial. Entonces, el genoma mitocondrial viene de la madre, ¿ya? Y el del núcleo viene del padre y de la madre. Pero la madre solo nos da los genes para la mitocondria. Pero él se comunica, se habla, hay una comunicación entre ellos. Entonces, si la mitocondria ve que necesita tales problemas, tiene que adaptarse, oye, ¿sabes qué? Aquí no tengo oxígeno, me falta no sé qué, por favor, mándame un poco más de esto, actívame estos genes, actívame esta síntesis de estas proteínas, porque las mitocondrias están dando lo que se llama un retrograde signaling, señalamiento retrógrado. O sea, se supone que el núcleo es el que dirige todo. Dice, no, tú para aquí, tú para allá, tú para aquí, pero a veces desde abajo le tienen que decir, oye, mira, ¿sabes qué? Le tienen que decir a Palacio de Gobierno, ¿sabes qué? Acá no tenemos comida, por favor, tienes que hacer algo. ¿Ya? Eso es lo que se llama las señales retrógradas,
¿ya? Bueno, entonces, ellos se están comunicando continuamente, pero el mecanismo de comunicación, ¿ya?, que regula los genes que se van a expresar, tiene que ver también con estos procesos de biofotones, de electricidad, de vibraciones en los microtúbulos, ¿ya? Entonces, la habilidad de la mitocondria para regular la expresión genética se conoce como retrograde signaling, señalación retrógrada, ¿ya? En una célula normal, el núcleo mitocondria es bidireccional, se comunica con los dos genomas, ¿ya? Ya. Entonces, lo que quiero llegar es que estas técnicas biofotónicas se espera que las investigaciones van a jugar un rol significativo porque tienen la capacidad de emitir información a la velocidad de la luz para que la célula pueda hacer evaluaciones correctas y estadísticas, ¿ya?, de todo qué es lo que tiene que hacer el ADN. Entonces, a la velocidad de la luz, la mitocondria se postula, estaría enviándole informaciones al núcleo para que el núcleo tengo que codificar, no sé, insulina, o tengo que activar ciertos segmentos del genoma y qué sé yo. Eso es algo que está en investigación. Ahora, esto es lo que hemos hablado. Cuando esos microtúbulos se desintegran, tenemos el Alzheimer. Entonces, se ha encontrado, una de las teorías del Alzheimer era que son placas de amiloide, pero han encontrado muchas personas. Hubo un monasterio en Canadá que las monjas se prestaron para que les hagan biopsias en su cerebro una vez que hayan fallecido, y se vio de que prácticamente todas, o un buen porcentaje, tenían severo y avanzado placas de amiloide en su cerebro, que está relacionado con el Alzheimer. Sin embargo, ellas no tenían Alzheimer, ¿ya? Entonces, parece que esas placas de amiloide son un resultado del Alzheimer, pero no son el causal. Y uno de ellos es que este microtúbulo se desintegra, pero no tiene capacidad para volverse a integrar. Y el microtúbulo es muy, muy complejo, tiene millones de qubits de capacidades de almacenar información, y según Stewart y Hammerhoff, ellos dicen que la memoria está ahí, ¿ya? Estaría en esos microtúbulos. Y otro dato interesante a los que les gustan las cosas psicodélicas, según Hammerhoff, que es anestesiólogo, él dice que el DMT está en el microtúbulo, ¿ya? La dimetiltriptamina, los que les gusta la ayahuasca. Entonces, en el momento de la muerte, se libera enormes cantidades de DMT del microtúbulo y tienes esa experiencia, que la puedes tener vivo también si tomas ayahuasca, que es la soga de la muerte, ¿ya? Entonces, las anestesias, las drogas psicodélicas actúan a ese nivel porque alteran la conciencia, ¿ya? Entonces, acá tenemos lo mismo, una persona con Alzheimer, una persona con sana, y acá tenemos una integridad de los microtúbulos, mientras que acá tenemos desintegración de microtúbulos. Entonces, no dejen que se les desintegren sus microtúbulos, por favor. ¿Ya? Acuérdense de eso. ¿Ya? Entonces, aquí, regresando al libro de Bourret, dice, presenta la idea que el cáncer es el resultado de una modificación vibratoria en el centriolo, vinculado a una modificación de la estructura molecular de composición química. El comportamiento de la figura cromosómica en las células normales o cancerosas es una manifestación del estado del centriolo. El centriolo es una parte de esta anatomía que llamamos microtúbulos. En aquel entonces tenía. Entonces,
Cuando la célula se va a dividir, acá tenemos un centriolo, otro centriolo, y estos son microtúbulos, y los microtúbulos van a adherir a los cromosomas y van a hacer que la célula se divida, ¿no es cierto?, en dos partes. Entonces hay una enfermedad que quizá hayan oído hablar, en donde la célula se divide más de la cuenta, que se llama cáncer. Entonces, si nosotros queremos impedir que las células se dividan, entonces un target es cortar aquí para que no se esté dividiendo irrefrenablemente. Entonces los microtúbulos han sido el target de las terapias de cáncer. Las quimioterapias destruyen microtúbulos. Entonces destruyen microtúbulos y eso impide que las células se dividan más rápido. Entonces van a destruir los microtúbulos de las células que se dividen más rápido de todas. ¿Y cuáles son las células que se dividen más rápido de todas? Las de cáncer, las del pelo y las de la uña. ¿Ya? Entonces se te cae todo el pelo, se te caen las uñas y hay otras células que van reproduciendo que también mueren, ¿ya? Y por eso es que te vas quedando calvo, ¿ya? Entonces estas quimioterapias, Taxol, vinplastina, colchicina, todo tiene el efecto de destruir el complejo del microtúbulo. Acá están, el famoso paclitaxel, ¿ya? Se usa tanto para cáncer de mama, de pulmón, de próstata y todo esto, ¿ya? Y también hay un fármaco que es para la gota, la colchicina, que también tiene ese lugar de acción. Ahora, también hay otra manera de actuar en estos microtúbulos que es con campos ya de frecuencias, campos eléctricos. Hay un TED Talk que pueden ver esto, el Anthony Holland, pero acá estamos mandando un campo magnético y acá estamos observando células de cáncer en el microscopio. Entonces este investigador pasó horas de horas y él va cambiando las frecuencias y va viendo que las células de cáncer de pronto vibran y revientan y se parten en pedazos. Pero cada célula tiene su frecuencia a la cual va a ser destruida. Entonces él publicó esto y él vio que las células de cáncer de ovario son vulnerables a 114, las de páncreas a 150 y 158 mil Hz o 158 kilohertz y las de leucemia a 197. Entonces en clínica hemos estado usando esto y eso está publicado, está establecido. Tuvimos un paciente con leucemia, ese 197 es para leucemia mieloide, no es para cualquiera. Entonces tuvimos un paciente que era un médico justamente y le pusimos eso y sus blastos bajaron así significativamente, ¿ya? Porque incluso hay un video, acá está, lo pueden ver, este es un cáncer de ovario, ¿ya? Acá ven la célula de cáncer de ovario, le van pasando la frecuencia hasta que lo destruyen. Este es el MOR, Mortal Oscillatory Rate, la tasa oscilatoria mortal. Entonces, hay incluso, eso es lo que hacemos en la clínica, hay bacterias, parásitos, bichos que tienen un peso molecular, tienen un diámetro, un ancho y tienen una resonancia, ¿ya? Entonces ellos vibran a una resonancia tal y si nosotros conocemos la resonancia, te estudiado eso y le emitimos la misma resonancia, lo vamos a hacer vibrar hasta que rompe. Ya se destruye el microorganismo sin necesidad de darle antibióticos y solo va a resonar este bicho porque lo demás tiene otra frecuencia y no va a empezar a resonar. Bueno, y la manera en que estás destruyendo estos microorganismos es también, se especula que la unidad que los destruye, estás destruyendo el microtúbulo. Ahora, hay otros estudios, no solo para destruir patógenos o bacterias o virus o para destruir células de cáncer, sino que lo puedes hacer para bien. Hay unos estudios interesantes en que han encontrado que 200 megahertz lo pones acá en el cerebro, pero lo pones por 20 segundos, nada más. Entonces piensas y
le vas y eso hace que todos los microtúbulos oscilen y es un antidepresivo. ¿Ya? Hay una empresa que ya está estudiando eso porque es como que le da una vibración a los microtúbulos que quizá les ayuda a producir serotonina, dopamina, no lo sé, pero tiene un efecto antidepresivo. Pero lo haces 20 segundos nada más, con ultrasonido lo están haciendo. Bueno, pasando a otro tema, todo este tema de los biofotones empezó con este ruso, Alexander Gurswich, ¿ya? Que es el que trajo la teoría de los campos morfogenéticos, que creen muchos que es de este inglés de Rupert Sheldrake, pero en realidad fue este ruso, ¿ya? Entonces, este ruso lo que hizo fue agarró raíces de cebolla y las puso en el microscopio y una raíz la separó para que no les pase, les puso distintos aislantes de luz, unos que dejan pasar luz natural, pero no deja pasar luz ultravioleta. Entonces estaban las raíces así creciendo y acá le pone un tabique que no deja pasar la luz ultravioleta. Y veía que las raíces continuas no crecen, no crecen. Entonces él empezó a decir, bueno, la luz ultravioleta, tienen que ellos emitir luz ultravioleta y esa luz ultravioleta está estimulando ese crecimiento. Pero él no tenía los aparatos para ver, para entender eso, pero él estaba convencido y él lanzó esa hipótesis de los biofotones, ¿ya? Y le decía, pero la ciencia decía, pero esto es absurdo, las células no emiten luz, ¿ya? Y después vino Fritz Popp, es un alemán que había leído todos los estudios de Kurtwich y él empezó a ver de que habían sustancias cancerígenas que básicamente lo que él vio es que le metes luz ultravioleta y esa sustancia le scramble, ¿cómo se dice? Lo revolotea toda la luz y te lo vuelve todo un campo sumamente incoherente. Entonces lo que él vio es que estas sustancias cancerígenas lo que hacen es alteran la luz de la célula. Entonces él vio que la célula tiene una frecuencia reparadora de su ADN que es 340 nanómetros, ¿ya? Entonces hay algo que nadie entiende cómo funciona, pero que nadie debate porque es real, que si tú a un cultivo de células le metemos ultravioleta y las destruimos a todas las células y quedan inoperativas, pues yo las puedo sanar metiéndole también ultravioleta, pero a baja frecuencia y por 8 segundos. Y las células se reparan. Entonces el ultravioleta no solo es que destruye a las células, sino que las repara. Entonces lo que Fritz Popp vio es que 340 es la frecuencia con la que la célula se repara a sí misma. Necesita esa frecuencia como para ordenarse, para limpiarse y para reparar todo su genoma. Y lo que hacen muchos cancerígenos es que te revolotean esa frecuencia de luz y no deja que la célula tenga esa frecuencia adecuada, ¿ya? Entonces, él tenía esta teoría y le decían, bueno, pero imposible. O sea, todos se reían de él, se burlaban porque las células no van a emitir luz, ellos no tienen foco, no tienen aparato, no tienen pila, no tienen, ¿dónde van a producir luz? Y entonces vino uno de sus alumnos de la universidad y le dijo, hazme una tesis doctoral donde tú me demuestres que la célula no produce luz. Entonces él produjo un fotomultiplicador, hizo una máquina muy potente y llegó a demostrar todo lo contrario, ¿ya? Que sí se produce. Entonces ahora eso no es debate, esto no es, ahorita hay miles de publicaciones, nadie objeta que las células producen luz y uno de los libros más completos es este, ¿ya? Luz como moldeador de la vida, que es de Roland Van Wyk, es un libro muy interesante. Si les interesa ese tema, compren ese libro, porque el 90% de la bibliografía sobre biofotones está en ruso, no hay mucho en inglés, pero este libro ha puesto en inglés, en español hasta ahora no hay, ¿ya? Y
pero reúne bastante de todas las investigaciones modernas sobre este tema, ¿ya? Entonces, Roland van Wyk es un holandés que es un pionero en esta investigación, y entonces él dice, cuando habíamos dicho que la célula tiene una energía, un estado excitado y un estado bajo, fundamental. Entonces, cuando va de este estado alto de energía al estado bajo, ahí ¡ping!, se libera la luz, ¿ya? Entonces, cuando pierde energía o se debilita, en realidad podemos decir es que está emitiendo luz, y lo podemos ver acá. Entonces, si tenemos acá está el núcleo, un orbital de alto, y va a ir de acá para acá, va a emitir un fotón, porque está perdiendo energía, ¿ya? Y incluso las frecuencias de luz las podemos ver así. Si pasa de esta órbita a esta órbita, vamos a tener rojo. Si pasa de esta órbita a la 2, vamos a emitir azul, verde. Y de acá para acá se va a emitir violeta, y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la órbita donde está perdiendo energía, es que va a haber esa emisión de luz. Entonces, por ejemplo, los tumores son grandes masas que emiten luz, ¿ya? Pero la célula sana no emite luz, porque nosotros queremos, el sol lo que hace es levanta los electrones hasta acá, hasta que los libera. Entonces, el sol lo que te está dando es levantando el estado fundamental de energía a un estado excitado. Pero si se cae, se va a liberar luz, ¿ya? Entonces, una célula sana no te emite luz, acuérdense eso. Ustedes van a pensar, no, sí, como Jesús, como un santo, bota bastante luz porque es brillante. No, esa persona está enferma si bota luz, ¿ya? Entonces, los tejidos tumorales, hay equipos especiales, escáneres que ven, y donde ves que empieza a emitir luz, eso quiere decir que está perdiendo energía. En medicina china esto se entiende muy bien, porque ellos en medicina china dicen, es un falso yang, empiezan a sudar, a tener calor, le quema la planta del pie, y tienen fiebres y calor. Entonces quiere decir que están perdiendo yang, están perdiendo energía, ¿ya? Ese sudor no es sano. Igual, y una manera de perder yang es perder luz. Entonces la luz la tenemos que mantener y la tenemos que contener en el cuerpo. Este es el fotomultiplicador, ya es un aparato muy complejo, porque esa luz no está disponible al ojo cualquiera. Ninguno de estos ojos va a poder ver biofotones, así como necesitas un microscopio electrónico para ver sustancias moleculares diminutas, necesitas un fotomultiplicador para poder ver la luz que emiten las células, ¿ya? Entonces, esto es lo que le está explicando Fritz Popp, ¿ya? Se vio en donde estas sustancias tóxicas revolotean la luz, que es el espectro de luz en que el ADN hace la fotoreparación. Y él estaba fascinado en esta sustancia, que es un cancerígeno. Entonces él postuló y vio que la célula necesita luz para repararse, ¿ya? Entonces, Fritz Popp dijo, cuando el biofotón está organizado, es un fuerte emisor de información. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que nos está dando la luz, información, esa es la palabra, ¿ya? Entonces, cuando hay coherencia y organización en estos fotones de la planta, ¿ya? Cuando se pierde eso, estamos perdiendo calor, ¿ya? Por eso muchas patologías están asociadas a eso. Entonces, las células se comunican de una manera no física, no química, se comunican con campo electromagnético, se comunican con biofotones, ¿ya? Y regresamos acá a Bourret otra vez. Dice, en lugar de depender de mensajeros químicos o algún otro tipo de modalidad, somos curados con la velocidad de la luz, ya que este nivel de comunicación con el que los biofotones interactúan con nosotros, y de hecho somos nosotros. Fritz Popp explica que es a esta velocidad y a esta coherencia con que el cáncer y otras enfermedades
se erradican del cuerpo. En esencia, los biofotones leen el formulario y saben exactamente qué es lo que está mal dentro de él, reorganizan la información a la salud a la velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces, esto ya lo hemos explicado, los cancerígenos bloquean la coherencia biofotónica, revolotean la luz y no permiten que la célula sea reparada. Esto lo vamos a pasar. Esto ya hemos explicado. La principal fuente de biofotones deriva del metabolismo oxidativo de la mitocondria. ¿Ya? Acá tenemos mitocondrias emitiendo luz, actuando sobre las membranas, actuando sobre microtúbulos. ¿Y cuáles son los momentos de luz? Hay 3 momentos en que la célula produce luz, ¿ya? Para emitir impulsos eléctricos, ¿ya? O cuando estamos expuestos a metales tóxicos, ¿ya? Si nosotros comemos alguna toxina, vas a ver en el fotomultiplicador, se va a ver que emiten luz, ¿ya? Y el otro momento es justo antes de una división celular. Y esto es algo sumamente interesante. Ya vamos a acabar. Les pido unos minutitos para esto. Entonces, ustedes saben que la célula se divide en este proceso. Va a pasar la mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, hasta que se divide en 2 células. Pero ¿cómo sabe la célula que tiene que dividirse? Tiene que haber esto. Este chispazo de luz, esto está en el libro, acá dice replicación de ADN. Viene el chispazo de luz y la célula dice, me tengo que dividir. ¿Cómo sabe la célula que tiene que dividir? Tienes que apretarle el botoncito de la luz para que ella. Entonces, esto se ha visto que siempre antes de dividirse tiene que haber esa señal ya biofotónica para que ella se divida. Entonces, fíjense aquí, estos son fumadores y miren la cantidad de luz que emiten sus células. Exfumadores ya no emiten luz y no fumadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cigarro, como es una toxina, hace que tus células emitan luz. Si está emitiendo luz, está pasando de un estado excitado de energía a un estado fundamental, liberando luz, ¿ya? Entonces, ¿por qué después de la quimioterapia hay fiebre, calor, 2, 3 días después de tratamiento? Es por esto, porque acá puedes ver, acá tenemos temperatura y acá tenemos biofotones. A medida que aumenta la temperatura, se está perdiendo luz. Toda cosa que te haga daño en tu cuerpo, la luz tiene que estar dentro de ti. Nosotros somos cuerpos de luz que tenemos que mantener la luz. Y si hay algo que nos hace perder la luz, eso nos va a enfermar. Ahora, último temita, o penúltimo. En la placenta tenemos retrovirus, ¿ya? Esto no es hipótesis, esto sabemos. Todos los mamíferos tienen retrovirus dentro de su placenta. Y los retrovirus están en la placenta, están asegurando la gestación, el embarazo, porque tenemos el genes del padre y genes de la madre, y los virus están ahí regulando, controlando que vayan todo ahí. Entonces, todos estos retrovirus tienen su lugar en la placenta y más o menos el 3% de nuestro ADN es codificante de proteína, pero el 8% de nuestro ADN es retrovirus. Es lo que llaman el Human Endogenous Retrovirus. Estos son todos los animales, mamíferos y la actividad de retrovirus que tienen en su placenta. Entonces, fíjense esto. Solo nos interesa esta parte. 3% de nuestro genoma hace código de funciones fisiológicas. ¿Qué quiere decir? Que el 3% de nuestro ADN está haciendo produciendo proteínas para hacerte uña, para hacerte pelo, para hacerte piel, para hacerte córnea, para hacerte insulina, para hacerte cortisol. El 3 a 2% de tu ADN está codificando. El resto se considera basura, no se sabe, pero dentro de esa basura el 8% son retrovirus.
Entonces esos retrovirus son virus que te han infectado a ti y a tus ancestros a lo largo de todos los millones de años de la evolución. Si crees en Dios o si crees en Darwin, no importa, ¿ya? Pero ahí están todos esos retrovirus. Cada vez que tú te infectas, esos retrovirus entran y se insertan en tu genoma y quedan para tu descendencia, para tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, ¿ya? Acá podemos ver, 8% de tu genoma es retrovirus, está en desorden, y acá tenemos esta placenta. Ahora, habíamos dicho que para que una célula se divida, tiene que haber un biofotón, para que diga que la célula tiene que dividirse. Para que emita luz, la célula, esta es mi teoría ahora sí voy a lanzar mis hipótesis. Para que la célula se divida, tiene que haber biofotón. Pero ¿qué pasa si, como en tiempos modernos, no es esa capacidad de tener luz interna, ya viene de la capacidad de estar al sol, porque de ahí viene. De ahí viene, el sol es lo que nos está llevando de un estado básico a un estado excitado de energía. Los electrones los está elevando de potencia. Entonces, si tú no tomas sol y vives todo el día en tu casa tapado, con bloqueador solar, en una ciudad nublada, qué sé yo, entonces tu capacidad de producir esto está limitada, ¿ya? Y entonces, si no puedes dividirte, entonces el cuerpo dice, no puedo dividirme, no puedo hacer crecer el pelo, no puedo dividir. Todas nuestras células tienen que generar mitosis regularmente. Entonces, va a tener que recurrir a activar ese segmento de retrovirus que está en el genoma, ese 8%. Pero ese retrovirus está ahí, debió activarse en el embrión, en el feto, en el bebé, en el embarazo. Ahí sí tiene lugar a que esté activo eso, pero no una vez que nacemos. Una vez que nacemos eso tiene que apagarse, se apagó. Nosotros ya no somos fetos, embriones, ese 8% del genoma tiene que quedar apagado. Por eso es que cuando estudias cáncer, también se está activando esa parte, esos retrovirus, porque son oncogenes. Los oncogenes todos son retrovirus, ¿ya? Por eso cuando estudiamos el cáncer buscamos alfa-fetoproteína, el carcino embrionario, son proteínas que producen muchas de este segmento del genoma, que están bien en el embrión, pero no están bien en el adulto. Entonces se activa esta parte y se vuelve a apagar, porque hicimos división celular y lo volvemos a apagar. Entonces se activa el oncogen para editar un segmento de tu genoma. Y al año siguiente, estás en lo último del invierno, no hay sol, tengo que dividirme. Oye, otra vez voy a tener que, no puedo emitir la luz, no tengo luz acá para hacer división, voy a tener que volver a activar el Human Endogenous Retrovirus y lo vuelves a activar. Y entonces estás editando, es como que yo tengo acá mi Windows 10 y se me malogra, entonces voy al técnico, oye, arréglame el software, párchale aquí, párchale acá, ponle esto para que funcione, ya está parchadito, ya funciona. Y al año siguiente te lo parchan otra vez y te lo parchan y te lo parchan y te lo parchan hasta que jodiste el sistema y ya no te funciona. Y eso es lo que pasa con tu ADN. De año en año, tus retrovirus están viniendo como un mecanismo para repararlo, están tratando de arreglarlo, pero de tanto arreglarlo, te hacen un alboroto de tu genoma y ahí es cuando tienes estos problemas, ¿ya? Entonces, es un mecanismo compensatorio y de supervivencia, ¿ya? La actividad del Human Endogenous Retrovirus, pero si eso continúa, vas a tener ese problema. Entonces, acá tienes la actividad como todos estos cánceres, esos retrovirus están activos. Tumores como melanoma, cáncer de mama, ya cáncer de ovario, de hígado o cánceres hematológicos, tienen activo este segmento. Entonces lo ha ido activando para tratar de reparar el cuerpo. Y acá tienen, por ejemplo, cáncer de páncreas, como este retrovirus que se activa va a estar ahí y va a permitir crecimiento. Entonces, en realidad el cáncer está tratando de arreglar algo, un mecanismo, y es un proceso de luz también.
Acá tenemos en las enfermedades neurodegenerativas, acá dicen, por ejemplo, el retrovirus, Human Endogenous Retrovirus, el W, está relacionado con esclerosis múltiple y el retrovirus K está relacionado con ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Todas estas dos enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con eso. Acá está esclerosis múltiple con este retrovirus y acá tenemos la evidencia también que cuando una manera para saber que no hay luz es que tu vitamina D está baja. Si la vitamina D está baja te está diciendo de que tus células también están pasando por esto, ¿ya? Entonces, acá te dicen, la vitamina D, cuando la activas por la piel o la activas por el intestino con el aceite de bacalao, cuando la activas por la piel, vas a tener una T-reg, que son reguladores del sistema inmunológico. Pero si lo tomas en suplemento, activas esto, que no son muy buenos. Por eso la vitamina D, porque hay todo debate. ¿La vitamina te protege contra el cáncer? Sí, no. ¿Te protege contra el Alzheimer? Sí, no. Y todos hacen suplementos de vitamina D, pero está mal. Porque no deben hacer, porque cuando tomas vitamina D haces este problema. Por eso yo no creo en la suplementación de vitamina D. Tiene que ser sol. ¿Ya? Pues ahora han entendido por qué. Porque cuando haces sol, mira lo que pasa. T-reg es lo que necesitas para el lupus, para esclerosis múltiple, para artritis reumatoide. Esto no necesitas. Esto te va a interferir. Y cuando tienes sol, ya hemos explicado, estás actuando sobre el agua, el infrarrojo, la mitocondria, la citocromo se oxidasa y qué sé yo. Entonces, finalmente, ya, si tienes actividad retroviral, estos son compuestos, ¿ya? La baicalina, el ácido fúlvico, el sulforafano que está en el brócoli. Tenemos un compuesto acá de polifenoles que activa este gen, el NRF2, la balsamina y el extracto de té verde. Todo esto ayudan a apagar ese segmento retroviral que no queremos activar. Y tenemos también las frecuencias electromagnéticas de la terapia RAIF que lo apagan, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, si hay biofotones es una manera de diagnosticar el cáncer. Acá hubo un animal que le insertaron un tumor, él estaba sano, y acá ves, cuando está sano no emite luz. Le emiten el tumor, a la una semana mira la luz que emite, 2 weeks, 3 weeks, y mira toda la luz, ¿ya? Entonces, encuentros patológicos en la emisión de luz en un animal que se le ha hecho un implante de un tumor. Entonces, en el futuro se está buscando desarrollar, ver en tejidos donde hay una emisión excesiva de luz, ahí hay sospecha de que hay un proceso tumoral, ¿no? Acá estos son marcadores de biofotónicos de malignidad. Acá también podemos ver, por ejemplo, este es no cáncer y este es cáncer, ¿ya? Y la cantidad de fotones que se están emitiendo. Siempre en cáncer vas a ver que emite más luz, pero en estas frecuencias es al revés, ¿ya? No entiendo ese proceso, pero bueno. Pero dentro de estas frecuencias, lo general, y es lo que concluye el estudio, es que hay más emisión de luz. Bueno, ahora sí voy a acabar. ¿Tienen un lapicerito? No, todos con su lapicerito. Saquen su lapicerito. Y escriban esto. A ver, piensen 3 palabras que describan tu más alto potencial. ¿Ya? Lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Qué es tu más alto potencial? Entonces, puede ser cualidades que tú tienes: enseñar, componer, investigar, escribir, compartir, cualquier cualidad profunda que sea así, que describan tu potencial, tu talento que tú tienes. ¿Ya? ¿Cuáles son 3 talentos que cada uno de nosotros tenemos? Lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Ya lo tienen?
Tiene que pensar rápido. Ahora, pon al lado, ya tienen los 3 talentos, ¿no? Ahora, pon al lado el porcentaje de tiempo que dedicas a tiempo a cosas que detestas y te agotan, porcentaje de tiempo que haces en las cosas que eres indiferente y el porcentaje de tiempo gastado en cosas que te encienden y apasionan. ¿Qué porcentaje de tiempo de tu día dedicas a esto y a esto? ¿Qué porcentaje de mi tiempo dedico a cosas que detesto y me agotan? ¿Y qué porcentaje de tu tiempo dedicas a cosas que te apasionan? Rapidito, lo primero que se tenga a la cabeza, esto no es así no hay respuestas correctas, equivocadas. ¿Y qué necesito para cambiar el orden? ¿Ya? Porque nosotros, cosas que te agotan y odias, debes de pasar 0% de tu tiempo. Hay cosas que tienes que hacer, tienes que ir a pagar tus cuentas, tienes que ir al baño, tienes que bañarte, tienes que orinar, tienes que cocinar, bueno, ¿qué se le hace? Pero tienes que pasar más o menos el 90% de tu tiempo en cosas que te encienden y apasionan. Eso es lo normal. El 90% de tu tiempo tienes que estar dedicado a eso. Y cuando tú te dedicas a eso, estás creando un campo electromagnético coherente. ¿Ya? Estás haciendo vibrar a todos tus microtúbulos en un campo electromagnético con coherencia y con información. Entonces, esa coherencia que tienen que tener estos microtúbulos se da con luz natural, primero, no con luz artificial. Segundo, con el Dharma. El Dharma es dedicarte a lo que es tu talento, tu verdadero y profunda cualidad. Eso que habíamos, esas 3 palabras que ponen, ahí tienes que dedicar el 90% de tu tiempo, ¿ya? Entonces, el Dharma de un árbol de mango es producir mangos. Y todos nosotros tenemos un Dharma, una calidad, un talento, una virtud que tenemos que darle fruto. Y si no dedicas a tu tiempo a eso, te vas a enfermar, porque tu campo no va a estar coherente, ¿ya? Y vas a estar todo distorsionado, vas a estar botando mala luz por todos lados, ¿ya? Y el otro, sumamente importante, es que se ha visto estudios de cuando el cerebro se mira a sí mismo, cambia completamente la neuroquímica del cerebro. ¿Ya? Cuando tú estás mirándote, entonces yo voy a caminar y voy a decir, me voy a mirar, voy a observar cómo está mi paso, cómo está mi otro paso. Entonces cuando estás autoconsciente, la serotonina, la dopamina, todo eso es completamente diferente. Si vives atareado, correteando para aquí, haciendo para esto, la química cerebral es otra. Entonces, el secreto para tener un campo electromagnético coherente es observarse los 24 horas del día. Tienes que observarte, ¿ya? ¿Saben que, no sé si saben esa historia, Buda vino un viejito de 90 años y le preguntó, maestro, usted ha enseñado tantas técnicas, tantas meditaciones de esto, de lo otro, para iluminarme, pero yo ya estoy viejito, ya no me queda mucho tiempo. Necesito que a mí me dé la técnica más rápida de todas, la más veloz para liberarme. Y Buda le dijo, esté consciente las 24 horas del día, nada más. Entonces, estás abriendo, estoy tomando el vaso, tu mente está acá, estoy con el vaso. Estás caminando, y esto hay que practicarlo todo el tiempo, porque te vas a distraer, te vas a ir, todo te va a sacar de tu capacidad de observarte, ¿ya? En la medida que te observas, te conoces, estás cambiando, creando un campo electromagnético coherente, ¿ya? Anapanasati es observar la respiración, porque cuando respiras profundo, estás estimulando el nervio vago y estás entrando
a ondas alfa, teta, estás creando una coherencia en ese campo electromagnético, en esos microtúbulos, y estás cambiando toda la neuroquímica que está ahí, ¿ya? Respiración muy profunda, la meditación, ¿ok? Y para terminar, lo que habíamos hablado, el maíz nixtamalizado, ¿ya? Y tu choclo en el sol. Muchísimas gracias a todos.